tardes a todos, bienvenidos. Hoy es un día particularmente interesante y feliz para el Centro Venezolano Americano porque hoy cerramos nuestro segundo ciclo de conferencias americanas, un programa ya de carácter permanente. Comenzamos a propósito de los 80 años del Centro Venezolano Americano con un grupo de personas, escritores, que vino a hablarnos sobre escritores estadounidenses. Yo producto de ese primer ciclo, este libro que sacamos, que se llama Conferencias Americanas. Que quiera comprarlo, lo puede comprar. Además que lo editamos con cierto lujo, con guardias internas, con ilustraciones. Lo cual significa que cada vez, es decir, nos convencemos más de la importancia de alguna u otra forma, interpretar a los Estados Unidos a través de su literatura, y creo que este programa que se está haciendo, yo creo que nunca se había hecho en Venezuela, digamos que administrar o racionalizar o llevar a cabo, es decir, el entendimiento de un escritor a través de otro escritor, es decir, por lo cual nosotros estamos cumpliendo verdaderamente los cometidos de este centro binacional que se ha erigido en los últimos 83 años, en el año 2026, cumplimos 85 años como un puente, una calle de ida y vuelta entre la cultura de los Estados Unidos y la cultura de Venezuela. Bueno, vayamos con nuestra invitada, Ana María Hurtado, poeta, escritora, ensayista, médico psiquiatra, psicoterapeuta, egresada de la Universidad Central, docente y conferencista. Ha publicado en, digamos, muchas revistas y muchos medios, pero no los voy a nombrar todos porque son unos cuantos, ¿no? Pero tiene una serie de poemas, es decir, poemarios, que son La fiesta de los náufragos, publicado por la editorial Diosa Blanca, El beso del arcángel, Oscar Todman Editores, El árbol que en ella muere, también de Diosa Blanca, La única inocencia, la editorial Diosa Blanca, menciona la editorial Diosa Blanca. Y por último, El reino, publicado recientemente. Ana María viene precisamente de la Feria de Guadalajara, donde se presentó su poemario El reino, publicado por la editorial Salto Mortal. De modo que, bueno, démosle la bienvenida a Ana María y démosle la bienvenida a ustedes. Bueno, muchas gracias, se escucha, ¿no? Muchas gracias acá al Centro Venezolano Americano, a ustedes por estar aquí esta tarde. Y creo que el broche de oro es Emily Dickinson, ¿no? Una extraordinaria poeta, de las más grandes de habla inglesa y diría yo de las más grandes del mundo. Una poeta universal, extraordinaria. Como el mundo de Emily es un mundo muy particular, un mundo generado por ella, por una serie de aspectos de su personalidad, de su vida, que de por sí atraes simplemente hasta su propia persona, su estar en el mundo atrae. Yo quisiera comenzar la conferencia con un poco de eso que yo llamo como una especie de inducción a través de las imágenes, ¿no? Es una poeta que maneja, bueno, casi todos los poetas lo hacen, pero ella lo hace con muchísima, es pródiga en eso, en mostrarnos imágenes. Entonces voy a comenzar con una presentación inductiva para meternos en el mundo fabuloso de Emily Dickinson, fabuloso y misterioso. Entonces vamos a ver ese primer video inductivo.
creo que nos introduce en el mundo de Emily. Prácticamente todas las imágenes que vimos tienen que ver con ella. Están imágenes de su casa, que actualmente es un museo, su habitación, sus espacios, su ventana, su herbario. Hay muchas cosas de ella que se conservan y que de alguna manera a los amantes de Emily son como objetos de culto. Y hablando de culto, bueno, yo espero que ustedes disfruten esta charla tanto como la disfruté yo hacer, porque Emily para mí es un personaje vivo, es una poeta a la cual le rindo culto, hablando culto, me parece que es mi ángel guardián. Bueno, a este pequeño ensayo sobre Emily le pongo el nombre de una frase que ella dice en una carta y se la dice a su cuñada, Susan. Ya vamos a ver más adentrarnos en esas relaciones epistolares magníficas que tiene Emily. El título es Nosotras somos poesía, los demás solo prosa. Visión poética de Emily Dickinson. Tiene un epígrafe de otra poeta que a mí me encanta, que es una poeta argentina que se llama María Negroni, que ha profundizado también en el mundo de Dickinson, y me parece que este epígrafe va a dibujarnos muy bien, a permitirnos esa entrada al umbral de esta conferencia. Me pondrán seguramente al fondo del jardín, donde yace la noche, animal espléndido. Alguien pronunciará mi nombre, como si mi nombre fuera yo. María Negroni. Bueno, acceder al universo poético de Emily Dickinson es un acontecimiento que supone arriesgarse, asumir un reto y en última instancia iniciarse en una devoción. Universo. Nunca la palabra ha sido mejor utilizada refiriéndose al ámbito literario de la poeta, pues encontraremos en ella un cosmos en permanente expansión, un desconcierto por lo inevitable del caos que intenta recogerse sobre sí y recrearse, replegarse para permitir el estallido. Es su poesía región de agujeros negros, henchidos de posibilidades, lugar de honduras que a veces se hacen inaccesibles. Emily Dickinson encarna en sí misma un universo, ese lugar donde ella reside, que a veces llama hogar y del cual se alimenta y nutre sus creaciones. Miren esta delicadeza de verso que pongo como inicio de esta parte de la charla. Esto es de ellos. Escuchen. Ser una flor es una honda responsabilidad. Al mirar una pequeña flor, por lo general, no se piensa en la infinita cantidad de eventos que han dado lugar a su existencia. Y es poco probable que nos detengamos lo suficiente para imaginar su opaca trascendencia al margen del camino, ni su paridad con el universo, ni a considerar que estamos ante un microcosmos en resonancia con el macrocosmos. Sin embargo, Emily lo hace y nos lleva de su mano para introducirnos en esa realidad extendida hacia el afuera y hacia el adentro. En ese mismo sentido, si consideramos solamente la biografía, es decir, la bios de esa poeta, la hallamos en apariencia escasa en acontecimientos, estrecha en el espacio, pobre en relaciones, small, como diría ella, sonriendo, entre irónica y juguetona. En Emily, como en la vida de la Little Rose, existe la posibilidad de una lectura aguda que nos cuenta del viaje a una interioridad que es toda revelación, intimidad compartida desde zonas turbias del lenguaje, del sentido, hasta alcanzar resplandecientes praderas. Yo quisiera que escucháramos en el próximo video el poema 3,
les voy a hacer esta acotación. Ella no le coloca títulos a los poemas, sino que están numerados, y son numeraciones que a veces han estado también manejadas por los editores, ¿no? Este es el poema 3. Quisiera que lo escucharan primero en inglés para que escuchen la sonoridad, que es una poeta que maneja el ritmo y la sonoridad del idioma de una manera admirable. Y luego yo les leeré la traducción, que es un problema en Dickinson, como en casi todos los poetas, pero en ella particularmente es problemática. Entonces vamos con el video de la pequeña Rosa. Nobody knows this little rose. It might a pilgrim be. Did I not take it from the ways and lift it up to thee? Only a bee will miss it, only a butterfly, hastening from far journey on its breast to lie. Only a bird will wander, only a breeze will sigh. Oh, little rose, how easy for such as thee to die. Voy a aprovechar el sonido para iniciar el poema en español. Nadie conoce esta menuda rosa, quizá una peregrina fuera si no la hubiera alzado yo del camino para traerla. Solo una abeja notaría su falta, solo una mariposa que viene de muy lejos a posarse en su seno. Solo preguntará por ella un pájaro, solo sollozará una brisa. Qué sencillo, pequeña rosa, es para ti morir. Esta traducción la escogí, no es literal, porque eso ya es del gusto personal. Hay algunas traducciones que son muy literales, que a mi modo de ver a veces pierden el sentido estético y poético. Esta traducción es del poeta colombiano Juan Manuel Arango, que hace, a mi modo de ver, unas traducciones que captan ese sentido, ¿no? Entonces fíjense cómo allí el Little es la menuda rosa, ¿no? Qué fácil es para ti morir. En la pequeña rosa se adivina la muerte, tan difícil de aceptar y comprender para nosotros, los mortales. El corte brusco, la mirada indiferente del otro, la ausencia o el divino instante que es fulgor inmediato, como el instante en el cual vivimos, la bios inmersa en lo que fulgura y se expande, que es la zoé, lo que para los griegos era esa vida perdurable que no es anecdótica, no es biográfica, que no tiene nombre, la vida de las pequeñas cosas. Solo desde el lugar de las pequeñas cosas se advierten las ausencias. Fíjense que ella dice ahí, solo la brisa o un pájaro se van a dar cuenta que la rosa no está. Cada poema de Emily puede ser considerado como una revelación, un ars poética, una apertura hacia lo real. Solo una abeja notaría su falta. Este tema es interesante, esto de la muerte y lo que queda, me hace recordar algo que aparece en Borges, fíjense, en la primera parte, en el comienzo del cuento de El Aleph, donde el protagonista se lamenta de ese olvido tras la reciente muerte de Beatriz Viterbo. Él dice, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella. Y así sigue el camino cuando alguien muere. Vamos a la casa de Amherst. Sin embargo, demos unas cuantas pinceladas para adentrarnos, si fuera posible, en esa intimidad que arde y quema como el hielo, que es la poesía de Emily, o que es Emily en su poesía. Emily Elizabeth Dickinson nace el 10 de diciembre, tal día como ayer, de 1830 en Amherst, Massachusetts, un pequeño pueblo puritano de la perteneciente a la alta burguesía. Su familia era más prestigiosa de la localidad, con antepasados ilustres. Segunda hija de Edward y Emily.
hermana de Austin y Lavinia, cuñada de Susan, exquisitamente educada y culta para su época. Su formación abarcaba desde el latín, el griego, la aritmética, la literatura, la gramática, la geografía, hasta la botánica, la floricultura, el piano, el canto y la Biblia. Sobre todo la Biblia. Acompañada por William Shakespeare, eso es dicho por ella misma, ¿no? Por William Shakespeare, las hermanas Bronte, Henry Longfellow, George Eliot, Elizabeth y Robert Browning, y principalmente por la Sagrada Escritura como texto fundacional, mas no como dogma. Contemporánea de Walt Whitman, de Emerson, de Henry Thoreau, rodeada desde la infancia de muertes prematuras, estudia en la academia sus primeros años, en la Academia Amherst, fundada por su abuelo, y luego en un college femenino, el Mount Holyoke, que es un seminario femenino centrado en la educación religiosa calvinista. Interesante porque en esta época comienza una educación femenina, pero aparte, o sea, a nivel de college, aparte de la educación masculina, y esta en particular era derivada, era guiada hacia el tema religioso, ¿no? A la cual, a este college, ella asistiría durante pocos meses, renunciando, entre otras causas no muy claras, por su reticencia a convertirse y compartir la fe de sus mayores. Su Dios será siempre la palabra. Sin embargo, encontraremos en ella un acercamiento peculiar al fenómeno religioso, un misticismo de la naturaleza profundamente enraizado en su alma poética. Y a la palabra poética dedicará su vida entera, su erotismo, su ardor religioso, su expectativa mística. Su existencia pareció discurrir entre amores difíciles, infelices, apasionados encuentros y dolorosos desencuentros. La espera y el misterio sería el denominador común de su historia amorosa. Por otro lado, hallamos en Emily un afecto reverencial al padre, una compasiva actitud ante la madre, un vínculo profundo con sus hermanos Austin y Vinnie, un desbordado amor y una íntima cercanía con su cuñada Susan Gilbert, a quien le dedicará alrededor de 300 cartas. Asimismo, un tierno apego con las primas Norcross y un cariño extendido y vibrante hacia varios amigos y preceptores, incluyendo episodios apasionados de exuberante erotismo con el enamorado de su madurez, el juez Otis Lord. Con todos ellos mantendría a través de los años una correspondencia encendida, a ratos apasionada, nunca tibia. Podríamos con lo anterior llenar algunas líneas biográficas, ¿no? Añadir algunos detalles, dejar interrogantes, porque acercarse a Emily es acercarse a un baúl de enigmas. Pero no obstante, quiero acercarme a la poeta en tanto sujeto que enuncia un discurso, en tanto palabra habitada, verbo que la constituye, cuerpo inmerso en el acontecimiento poético. Quiero ubicarme lejos de las etiquetas que cada momento social le adjudica, distante de los diagnósticos, no obstante ser yo psiquiatra, y distante de la inclinación a patologizar que abunda en muchas de las aproximaciones a Emily. Esta Emily que traigo es la Emily cuya casa es la habitación propia en el sentido que postulase Virginia Woolf y que se ubica más allá de Amherst y del homestead familiar. Asumir que Emily es una sacerdotisa de la palabra, alguien poseído o entregado a la poesía, es solo parte de una aproximación, porque ella es mucho más, siempre Emily es mucho más. Y en realidad todo lo que podríamos afirmar de ella, esto es importantísimo, es especulación, ficción, incluso ficción generada por la propia poeta. Ustedes pueden leer cantidad de aproximaciones a Emily de distintas categorías, pero la gran mayoría son especulación. Dice ella, pensé que ser un poema uno mismo impedía escribir poemas, pero percibo el error.
escribe la poeta a su preceptor, que va a ser muy importante para ella, Thomas Higginson, pero también sabe que se enfrenta a lo indecible, al peligro mismo centrado en la palabra. Ahora viene un episodio bien interesante, porque fíjense que yo no quiero meterme y quedarme en la biografía, en la bios de la poeta, sin embargo hay que pasar por ahí, porque es inevitable que la poesía que habita Emily esté impregnada de quién es Emily, ¿no? Entonces hay un episodio interesantísimo, que es que una visitante, es de esos episodios casi que cinematográficos, ¿no? Una visitante al pequeño pueblo que por los recovecos del destino sería su primera editora es Mabel Todd. Mabel Todd se va a convertir, llega al pueblo, le escribe a alguien esto que voy a comentar aquí, y luego con los años se va a ser amante pública del hermano de Emily, es decir, del esposo de Susan Gilbert. Entonces, ¿qué dice Mabel Todd? La describe en su carta como el mito. Eso lo dice Mabel. Describe su presencia casi fantasmal. Algún caminante se detendrá a mirar de lejos su figura de blanco. Ojo, yo vengo de blanco en honor a Emily, todos se dieron cuenta. La figura de blanco desplazándose en el jardín o asomada a la ventana de su habitación, en la cual se recluiría por voluntad propia durante los últimos 30 años de su vida. Y yo prefiero partir de la palabra mito, porque me parece más cercana al misterio que es Emily. Ella es la creadora de su mito. Lleva a sus últimas consecuencias la exhortación que muchísimos años más tarde haría Joseph Campbell, afirmando la necesidad de encontrar el mito personal, forma de darle sentido y riqueza a nuestra vida, vinculándola con el alma colectiva. Si queremos acercarnos a Emily a través del mito, tenemos entonces que recurrir al mundo arquetipal de lo femenino. Se debaten en su poesía la terrible Artemisa, esa que está relacionada con el bosque, con los animales, la delicada Hestia, la del jardín, que es distinto un jardín que el bosque, ¿verdad? La delicada Hestia del hogar, el fuego del hogar, la deseante Afrodita, que aparece tanto en sus correspondencias a Susan como en sus correspondencias a los posibles amores heterosexuales que tuvo. Emily es también por ratos una Efigenia, alguien que se sacrifica, y es también una Antígona, alguien que cuida de su padre, que cuida de su madre. Pero ¿cómo puede encontrar su mito, o más bien crearlo, desde esa estrechez de posibilidades que parecía brindarle la vida que le tocó vivir? A fin de atisbar una respuesta, debo entonces centrarme en una característica que para mí es esencial de Emily. Sin duda, ella fue una persona dotada de una inteligencia superior, una genia, como también lo afirma la investigadora española Laura Freixas, hablando en ese femenino que la Real Academia de la Lengua no acepta. Y es importante entender que Emily tuvo una inteligencia privilegiada que se manifestó en el esplendor de su palabra, ubicándola sin exageraciones a la altura de un Dante o de un Cervantes, con quienes tiene en común la creación de un personaje literario que los absorbe, haciendo imposible diferenciar el personaje creado de la persona real. En este caso el personaje es ella crea a Emily. Emily Dickinson es su personaje, el ser de la máscara. Es importante entender esto porque si no se hace más difícil aún la comprensión del ser humano que fue Emily. Gran parte de la multitud de interpretaciones y conjeturas sobre la poeta se derivan de no considerar este hecho, que para mí es incuestionable. En una de las acepciones de la Real Academia Española, todas en masculino, se dice que genio es aquel con capacidad mental extraordinaria para crear cosas nuevas y admirables. El intelecto sobredotado de Emily está cifrado en sus poemas, en aproximaciones al lenguaje de carácter novedoso. La investigadora Judith Farr nos dice que su poesía breve,
aguda, es extrañamente mágica, que presenta grandes temas como la muerte, el tiempo, la eternidad, con originalidad, ingenio y audacia. Es impactante cómo ella va a manejar los temas más profundos de la literatura y de la filosofía a través de un lenguaje casi, escuchen, casi infantil, entre otros. Tenemos que verla desde allí y así entender que en su poema Emily puede ser contemporánea, esto es importantísimo, precisamente por este talento portentoso, alcanza propuestas poéticas y filosóficas modernas y posmodernas, a pesar de llevar consigo un cierto barniz del romanticismo tardío de su tiempo, salpicada del gótico de Poe, de Edgar Allan Poe, va más allá, alcanzando y trascendiendo el discurso de su tiempo. El discurso exaltado y vital de Whitman, por ejemplo. Se siente en un discurso poético que parte del vacío. O sea, para los que consideran y se dejan engañar con una imagen de una poeta romántica, ¿no? Del romanticismo tardío, ella no es una poeta realmente romántica o gótica, ¿no? Es una poeta que parte del vacío, desde la imposible representación de la ausencia, queriendo llevar al lenguaje a esa zona de lo real que Lacan enunciaría un siglo después y que Emily había corporizado en su poema. Lo real para Lacan es aquello que no se puede expresar. Fíjense lo que dice Emily, que lo dice mucho mejor que Lacan. La muerte torna significante en una cosa en que el ojo no se había detenido. O en el poema 1472, que por cierto lo traduce Jane Ossoll, nuestra gran poeta, dice: ver el cielo de verano es poesía, aunque nunca descanse en un libro. Los poemas verdaderos escapan. Luego viene un aspecto de su vida que es importantísimo y que es lo que llama muchísimo la atención de todo el que se acerca a Emily, además de su vestidura de blanco. Es el retiro, la clausura. En el poema 303, fíjense la cantidad de poemas, el alma elige su propia compañía. Después cierra la puerta. ¿Les parece? Ella vivía en su habitación con su puerta cerrada. Todas las elucubraciones son posibles para explicarlo. Sin embargo, considero imperativo dar el privilegio de la atención a la inmensa obra que dejó, más allá de toda ficción. Casi 2000 poemas y cientos de cartas, la mayoría dedicadas a Susan, la cuñada, pero también a muchas otras personas más, ¿no? Textos escritos en sobre, que en algunos de los videos aparecen, ¿no? En papeles dispersos o atados en pequeños grupos, en cuadernillos cosidos a mano. Emily supera su canon histórico, pero también el nuestro. De igual forma, los autores actuales que la han estudiado se acercan a ella con prejuicios. No se puede entender por qué alguien se encierra a escribir y que además no tenga el deseo. Es algo así como como una subasta, entrar en una subasta de ella, ¿no? A un trauma infantil. Solo desea saber si sus versos. 62, ella decía que es un editor y con el cual se el famoso Thomas Higginson. Ella le dice, y así comienza la carta, una carta mucho más larga, muy interesante, pero vamos a resumir. Así aborda ella al señor Higginson.
¿Está usted demasiado ocupado para decir si mi verso está vivo? ¿Está usted demasiado ocupado? Ella siempre tiene un tono irónico, delicioso a mi modo de ver. Tal pregunta debería estar vigente en todo aquel que intente escribir poemas, ver si su verso está vivo. Muchos la han considerado una figura gótica, melancólica, fantasmal. Mi consideración, por el contrario, se dirige a pensar que Emily, en una época y lugar que le daban muy pocas posibilidades de libertad y que en tanto mujer solo tenía una vía, que era el matrimonio y los hijos. Ella dice, por cierto, en un poema en el tomo 199, dice, comillado de ella, soy esposa, con eso ya he terminado. Qué extraña resulta la vida de la joven oculta tras este tenue eclipse. El eclipse del matrimonio eclipsada, ¿no? Y cuando uno es esposa, hasta ahí llegó, ¿no? Las mujeres escritoras en su momento eran pocas y constreñidas. Se veía incluso mal que se pusieran publicando en un mundo de hombres. Era frecuente que si se arriesgaban a hacerlo, optaran por asumir una identidad masculina. Por ejemplo, George Sand, famosa, ¿no? La George Eliot, que era muy leída por ella misma. Mary Shelley publicó sus primeros con el nombre del esposo, del poeta Shelley. Por otro lado, Emily mostraba una preocupación extrema y comprensible hacia la muerte. Dijimos que estuvo rodeada de muertes tempranas. Era una época en que muchas mujeres morían en el parto y pocos niños llegaban a la adultez. Incluso ella pierde, una de las grandes pérdidas de Emily es un sobrino que muere a los 5 años por tifus. Pues sucumbían a las llamadas enfermedades propias de la infancia. Tal vez Emily eligió la libertad de escribir, y su encierro fue para ella su manera de ser libre, de estar protegida de las acechanzas de su tiempo y por sobre todo de dedicarse a cultivar lo que ella llamaba su tesoro. Esto es importante antes de leer el poema donde ella habla de ese don que ella sabe que tiene, que está por encima de lo común. Es que es muy difícil para nosotros en una época en que estamos permanentemente expuestos y queriéndonos exponer y las cosas más irrelevantes de nuestra vida las ponemos en Instagram, en YouTube. Queremos estar expuestos permanentemente. Es muy difícil entender que esta señorita se mete en su cuarto y escribe. Ella dice en el poema 455, ella dice, me fue otorgada a mí por los dioses cuando era una niña. Desarrolla el poema y entonces uno se da cuenta que fue lo que le dieron los dioses. Tomar el nombre del oro y poseer el oro en sólidos lingotes. La diferencia me hizo audaz. Fíjense que ella, en este poema que escribe estando muy joven, es de los primeros poemas, ella se da cuenta que tiene algo que la hace diferente y que por eso le otorga una cierta audacia. Emily se sabe poseedora de un don especial. Su talento excepcional la condujo hacia la escritura, y cuando digo escritura hago referencia también a la manera como Emily se va escribiendo. Va haciendo de sí misma un lienzo virgen, una página en blanco donde ella escribe un largo poema vital compuesto de pequeños versos quebradizos, que así es que escribe ella, ¿no? Si ustedes se acercan a la poética, a la poesía de Emily, son casi todos poemas muy breves, quebradizos, fragmentados, con guiones, revestidos de guiones que yo los considero como ramitas, para conformar un nido de palabras donde desarrollar una existencia que se presentaba desde la asfixia del entorno. Ella logra ese nido de libertad. En el poema 613 dice, quieta, si se hubieran asomado, se refiere a su infancia, quieta, si se hubieran asomado a mi cerebro, hubieran visto tanto movimiento.
Si la vemos con ojos racionalistas, repito, podemos declararla, como ya lo han hecho, loca, neurótica, infantil, la cual era en parte la visión que tenía de ella Thomas Higginson, preceptor que nunca estuvo a la altura de Emily. Sin embargo, él se daba cuenta, ¿no?, de quién era ella, pero no podía ir con aquel personaje. Aunque se apreciaron mutuamente y mantuvieron una amistad imperturbable hasta el final, hasta el punto de que sería él y la famosa Mabel Todd, ¿se acuerdan de Mabel, la amante de Austin?, el encargado de editar los poemas que halló su hermana Lavinia en un baúl al momento de morir. Emily había pedido a su hermana que quemara todo lo que estaba en su habitación. Afortunadamente no lo hizo. Encontró en el baúl cuadernillos, todo esto que les he dicho, o sea, pequeños libros que ella hizo a mano y la cantidad inmensa de poemas, ¿no? Gracias a Mabel Todd, a Lavinia primero, a la hermana que los encontró, se los da a Mabel y a Thomas Higginson, tenemos a la gran Emily que podemos leer ahora, ¿no? Él también va a ser, curiosamente, responsable de las primeras correcciones a sus versos, porque él consideraba que ella tenía muchos defectos gramaticales, ¿no? Él le corregía que por qué ponía mayúsculas donde no iba, por qué ponía guiones donde no iban, y ella siempre se negó a corregir lo que él quería que ella corrigiera. Y sin embargo, bueno, ya muerta, la primera edición, que es la que sale en la presentación, que es muy bonita, esa primera edición está corregida por Higginson como él consideraba. Luego, en ediciones posteriores, la van a editar tal cual con sus guiones, sus mayúsculas. Todavía hay traductores que no omiten ciertas cosas. Es difícil entender cuál es el sentido del guión o de la mayúscula o de la fragmentación del poema, ¿no? En la carta que Higginson escribe a su esposa, fíjense que Higginson se va a cartear con ella toda la vida. Estuvo 8 años escribiéndose continuamente con ella y a los 8 años es que él viaja a Amherst a verla. Él no la conocía, ¿no? Era como una amistad por WhatsApp virtual. Entonces, él en lo que la ve, esa es una carta extraordinaria que está aquí recogida en este libro maravilloso. Él le escribe, es como que le mandara el WhatsApp a la esposa, ¿no? Él ve a Emily, le impacta, inmediatamente va y le escribe a la esposa, ¿no? Le escribe 2 cartas, ¿no? En una le dice, después que describe a Emily, no me voy a parar allí, pero vale la pena si en algún momento, yo creo que están en la red. Él le dice a la esposa, nunca estuve con nadie que me haya drenado tanta energía, sin tocarla me exprimía, me alegra no vivir cerca de ella. Y más adelante en la misma carta le dice, fíjense que él tiene sentimientos contradictorios, ¿no? Era un ser demasiado enigmático para que yo lo resolviera en una entrevista de 1 hora. Instintivamente supe que el más mínimo intento de interrogarla directamente la haría replegarse en su concha. No podía sino permanecer sentado y callado y observar, como hace uno en los bosques. Debe elegir a un pájaro sin escopeta, como recomendaría Emerson. Ella, curiosamente, le dice a su sobrina, está escrito, que se llamaba Mati, cuando entra, la invita. Ella a los niños sí los dejaba pasar a la habitación, ¿no? Y tenía una relación muy cercana con su sobrino. Entonces a esta sobrina llamada Mati le dice, here is freedom, ¿no? Que entrara, que aquí está la libertad. Mientras la invita, esta invitación nos ubica en que para Emily la libertad, por contradictorio que parezca, estaba dentro de su habitación. No es entonces la solterona deslucida y melancólica que nos han pintado. La creación, en tanto, entra por las grietas a visitarla y ella la recibe con la puerta entornada, porque dicen que ella hablaba con los visitantes sin bajar de la habitación, sino a través de la puerta, ¿no? Sin embargo, a Higginson le hizo el honor de bajar, le llevó unos lirios y todo, y él la conoció face to face, ¿no? Emily logró a fondo la naturaleza humana y el ser en el mundo con una excepcional apertura intelectual, erótica y espiritual,
como lo señala Nicole de Morville en su prólogo a esta selección de cartas. Podríamos afirmar que existen diversas maneras de estar en el mundo. Ella misma le escribe a Higginson y dice que cada mente sea ella misma, como un pájaro distinto. El retiro de Emily puede entonces ser interpretado como una opción. También lo hizo Thoreau en una cabaña en el bosque, y nadie ha sostenido que el gran autor de Walden padecía de alguna enfermedad mental. Igualmente lo hizo Montaigne, también se encerró para escribir. Muchas veces la no adaptación a un entorno histórico y social es un rasgo de salud. Del poema 435 dice: asiente, fíjense la agudeza que pudiera ser de la antipsiquiatría de los años 60, de los antipsiquiatras ingleses. Asiente y será cuerdo. Disiente y de inmediato serás el peligroso y te pondrás cadenas. O sea, que actual, ¿no? El retiro de Dickinson no es una clausura. De hecho, toda su vida mantiene una palpitante correspondencia, cultiva amistades, amores a lo largo de su existencia. La entusiasmaba a comunicarse, dialogar. Ella no da su espalda al mundo, por el contrario, es una persona atenta a su entorno. Lo observa, lo analiza, lo diseca. Podemos observar en sus textos que nada escapa a esa insistencia en la observación minuciosa de todo fenómeno natural, psíquico, social o espiritual. Nada, porque incluso también da opiniones políticas, por ejemplo. Esa multiplicidad de intereses se muestra de forma pródiga en todo su discurrir poético. Se da además la particularidad de que sus cartas también son producciones poéticas, de la parte que sus poemas parecen ser cartas que nos envían a través de los siglos, ¿no? a cómo se comunica con nosotros. Ella me hace recordar también a la gran poeta mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz, quien también, una mujer de una inteligencia superior, se permitió el artilugio de escapar del mundo y meterse en un convento, ¿no? Y escribir, y también Sor Juana Inés escribía textos eróticos, se comunicaba con el mundo, tenía una agudeza en profundizar en el espacio psíquico, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, esa agudeza en la percepción del entorno, esa atención que prácticamente la ubica dentro del fenómeno místico, de la atención profunda. Por ejemplo, en el 258 dice: hay una cierta inclinación de la luz, tardes de invierno, que oprime como la gravedad del cántico de los templos. Esto va a estar permanentemente en ella, la relación entre la naturaleza, los fenómenos naturales, todo el entorno y el mundo interno, ¿no? Entonces aquí la inclinación de la luz se convierte a la vez en una opresión que la relaciona con el cántico de los templos. Frente a tal rigidez del entorno, la forma de combatirlo es la libertad de la escritura. Entonces uno se explica esas mayúsculas arbitrarias, esa forma sincopada de escribir, las elipsis, los guiones que quiebran la frase y nos dejan suspendidos. O sea, el guión le hace que uno haga pausa, invitando a pensar, a detener la respiración. El discurso no fluye linealmente, sino a través de saltitos. Ocurre algo parecido, me pareció a mí, valga la redundancia, a la famosa frase de Teresa de Ávila cuando dice que Dios escribe recto en renglones torcidos, pero según mi parecer, Emily la radicaliza, como si ella descubriese que Dios escribe torcido, en renglones torcidos. Su diálogo con lo divino nunca será lineal porque sospecha que la divinidad no lo es. Y ahora viene el tema, uno de los temas más interesantes de ella, que es la white election, la elección blanca. Hablé de página en blanco, un texto más arriba. Eso nos empuja a abordar uno de sus muchos misterios, que a partir de los 30 años decide vestirse de riguroso blanco y progresivamente enclaustrarse en la casa familiar y particularmente en su habitación con vista al jardín. El vestido blanco se conserva en la casa de Emily impoluto, delicado, con sus botones de madreperla, sus cintas, sus encajes.
es una parte fundamental de la escritura que Emily borda sobre sí misma. Su elección blanca es parte de la creación del mito. Entre las diversas probabilidades de significado está el de permanecer inmaculada, sin mancha, como símbolo de la virginidad, entre comillas, de la palabra, entendiéndose como virginidad la condición de estar dispuesta, sin imágenes previas, al fenómeno de la creación. Esa virginidad es el lugar de todas las posibilidades. Como la Virgen María cuando exclama, hágase en mí según tu palabra, dando testimonio de una disposición absoluta, una entrega a recibir la escritura que se gesta. Al ser todo posible, en ese estado se abre un espacio de libertad, a pesar de la paradójica reclusión en el hogar. Pero no confundamos, no es un blanco puritano, es la posibilidad abierta a todos los registros del proceso vital. Recordemos también que el blanco es la sumatoria de todos los colores, la reflexión absoluta. En realidad no es un color. Aquí viene un poema que es uno de los poemas icónicos de ella, que a mi modo de ver tiene que ver con esto y que me gustaría que lo escucharan primero en inglés, en el siguiente video. I'm nobody. Who are you? Are you nobody too? Then there's a paradox, don't tell, that vanishes, you know? How dreary to be somebody. How public, like a fraud. To tell your name the livelong day to an admiring God. Yo no soy nadie. ¿Quién eres tú? Eres nadie también. Ya somos dos, entonces. No digas nada. Me desterrarías. Ya sabes. Ser alguien que funesto, que vulgar, una rana, cantándole tu nombre día tras día a la primera charca que te admira. Yo no soy nadie. ¿Quién eres tú? Eres nadie también. Ya somos dos, entonces. No digas nada. Nos desterrarían, ya sabes. Ser alguien, qué funesto, qué vulgar como una rana, cantándole tu nombre día tras día a la primera charca que te admire. Aquí, fíjense la multiplicidad de interpretaciones. Puede estar hablando con un otro, puede increparlo a uno cuando le dice, ¿quién eres tú? Pero como en el video, también puede estar hablando con ella. ¿Quién eres tú? Eres también nada. Se me ocurre que este nobody es el blanco de Emily. Saberse nada siéndolo todo. La individualidad es lo que no es. Mejor no ser nadie y reflejar todos los colores. La elección blanca es el signo de pertenecerse a sí misma, no esperar la admiración de la charca. Y ella dice en otro poema, mía por derecho de la blanca elección. ¿Se dan cuenta lo fuerte que es esa elección blanca? Que no es nada puritana, ni inmaculada, ni nada de eso. Otros autores interesantes señalan la cualidad de fuego que tiene el blanco para Emily. Para esto vemos este poema donde el blanco es el color del fuego. Podemos unir entonces virginidad como posibilidad abierta, fuego interior que abraza con ese y abraza al proceso creativo, la fragua del poema. No es símbolo de inocencia y pureza, sino de luminosa intensidad y blazing passion.
Ella utiliza el white heat de la forja del metal como una metáfora del alma. Hay una elección en Emily. Ella dice, yo elijo solo una corona, y esa corona es la poesía. Dice para finalizar el poema 508. Sin duda hay una libertad cifrada en la palabra como vía de creación. Hay un descubrimiento del universo que se esconde en su jardín. Hay un dolor transmutado al abrazar el llamado. ¿Cómo se ubica aquella muchacha excepcional dentro de los límites de la burguesía protestante de Amherst? Dentro de los dictámenes sexistas de su época, que nos llegan ahora trastocados, pero igualmente sexistas. Emily asume por elección un personaje, un mito, se hace fantasma o diosa, es la loca de la casa o es la hija rebelde, la eterna niña. Ella dice, balbuceo las plegarias de la infancia, dice en uno de los poemas. Esa que permanece obediente al padre y solícita, cuidadora de la madre enferma. Pero Emily es ante todo la que dialoga. Ya creo que les dejé la idea de que ella dialoga permanentemente, aunque esté encerrada o aparentemente encerrada. Ella dice, una palabra está muerta cuando se la pronuncia, dicen algunos. Y yo digo que a vivir recién empieza ese día. Desde esa posición inicia un diálogo pronunciando palabras vivas. En primer lugar, el interlocutor es un Dios que nada tiene que ver con la rígida doctrina puritana, que se asemeja al Dios judeocristiano, pues va a citar pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Sin embargo, ella va a establecer un diálogo con él lleno de múltiples significaciones, atravesada de humor e ironía, a veces con reservas, otras veces lo confronta, le hace caer en cuenta de sus fallas, de los guiones y de las travesuras gramaticales que hace el mismo Dios en la escritura de su creación. Manejaba de forma exacta los conceptos religiosos, cita pasajes de la Biblia con versículos, capítulos, etc., pero desprendidos del corsé del dogma, elevándolos a inusitados niveles del destino. Esta es una de las cosas más admirables de Emily. Habla con Dios y de Dios desde una cercanía cotidiana. Ella le dice, por ejemplo, una cosa que me parece adorable. Este sitio se refiere a su jardín y a su mundo. Este sitio es tan bello. Se me fue. Esta es una travesura de Emily o de Dios. Ya hace que se me vaya. Este sitio es tan bello que si no hubiera muerte, podría ser el paraíso. Fíjense que es una manera muy peculiar de criticar a ese Dios que introduce la muerte en el paraíso, ¿no? ¿Y de qué habla Emily o de qué parece que habla? Ella habla de la naturaleza, de los pequeños seres, las abejas, las mariposas, los petirrojos, personifica animales, habla como si fuera una hormiga, habla de su herbario, sobre todo habla de la pasión amorosa, de las ausencias, de la muerte, pero habla también del género, de una feminidad distinta, potente, pero enmascarada en el papel de una niña que teme ser mujer o mostrarse mujer, dado el estigma y el dolor que eso lleva. Sin embargo, en Emily lo principal parece ser la escucha contemplativa, y la palabra da cuenta de cuán profunda puede llegar a ser esa escucha. Yo quisiera que viéramos el video que viene con el poema que está grabado allí. Para hacer una pradera. To make a prairie, it takes a clover and one bee, one clover and a bee, and reverie. The reverie alone will do, if bees are few.
fíjense que aquí ella, en este jugar a la creación, un poco poniéndose a nivel de ese dios juguetón con el que ella se relaciona, para hacer una pradera, lo que va a estar por encima de cualquier otra cosa es el sueño. Vean qué delicadeza y qué profundidad espiritual. Para ella, la palabra, yo les dije un poco antes, también tiene porque son entes vivos, entonces son peligrosos, son muy peligrosos, y ella está consciente de eso. Ella dice, fíjense la ironía, oír un canto puede herir como una lanza. Ojalá no estuviera peligrosamente cerca el oído del corazón. El humor, la ironía, la paradoja, el equívoco, son todas formas en que su intelecto se manifiesta, pero a su vez eso es lo que la hace tan grande, acompañado de una poderosa sensibilidad que estremece y hace que el frío intelecto queme. Ahora quisiera que escucharan el próximo poema en este video que viene, Decir la verdad, pero sesgada. Decir toda la verdad. Tell all the truth, but tell its land. Success encircled lies, too bright for firm delight. The truth superb surprise. As lining to the children ease, with explanation kind, the truth must dazzle gradually, or every man be blind. Toda la verdad, decirla, pero al sesgo. El éxito radica en el rodeo, en el seso radiante para la debilidad de nuestro goce, la sorpresa soberbia que contiene, como el relámpago que a los niños se suaviza con dulce explicación. La verdad ha de deslumbrar muy poco a poco, o ciegos dejará a todos los hombres. Y por último, el poema. Fíjense que hemos visto parte de las aproximaciones, porque ella es inagotable, pero quiero centrarme en esta para terminar, que me parece muy interesante, que es el poema como acertijo. Tomo como punto de partida el poema 135, que lo vamos a escuchar ahorita en este video. Luego les pongo 2 traducciones al español y les hago la acotación que yo leo, que es una lectura muy personal mía de este poema. Ella hace acertijos, no es nada que estoy inventando, que mi mente afiebrada. Ella misma juguetea mucho con ocultar personajes, ¿no? Y poner como piedritas para que uno más o menos sepa de quién está hablando, por ejemplo. Entonces vamos con el poema 135. Esto es fabuloso, este poema, te lo recomiendo. Water is taught by thirst, land by the ocean's pass, transport by throat, peace by its value stored, love by memorial mold, birds by the snow. Le voy a leer 2 traducciones para que vean entre las múltiples traducciones cómo se puede uno acercar a este poema acertijo.
de Amalia Rodríguez Monroy, de una poeta española. El agua se conoce por la sed, la tierra por los mares navegados, el arrebato por el tormento, la paz por el recuento de sus batallas, el amor por el moho de la memoria, por la nieve, los pájaros. Y luego retomamos este poeta colombiano que yo les comenté al principio, que no hace traducciones literales, pero son muy bellas las imágenes que él toma. Casi toda traducción es una versión, ¿verdad? José Manuel Arango. Aprendemos el agua de la sed y de la travesía de los mares y la tierra, el arrebato de la angustia y la paz del recuento de batallas, el amor de su hueco memorioso, de la nieve, los pájaros. Entonces allá termina por la nieve, los pájaros, la nieve, los pájaros. Entonces quisiera que pusieran la lámina de este poema, primero en inglés y luego, bueno, en español ya lo escucharon. Intuyo que falta, voy a jugar con Emily, esto es mi juego personal con ella. Yo voy a jugar a que falta un último verso que compete a la propia Emily y que ella oculta. Entreveo una adivinanza que nos deja, una invitación a jugar con ella. Diríamos, en el último, Emily se le conoce por, y yo pondría la palabra, word. Palabra, en correspondencia a la secuencia que la precede. Fíjense que incluso está los últimos versos terminan como la palabra word. En correspondencia a la secuencia que la precede, de tal manera que la palabra es la sed, los mares navegados. Es un juego, un puzzle. Los mares navegados, el tormento, las batallas, el moho de la memoria y los pájaros. Y si consideramos, siguiendo el juego secuencial que la poeta propone, diríamos que la palabra se conoce por la ausencia, por el silencio. Si reconocemos a los pájaros por la pequeña huella en la nieve, es lo que nos permite reconocerlos, es darle pensar que la huella es el símbolo viviente de la escritura. Toda escritura desde los inicios es huella de humanidad. Emily y su blanca nieve es conocida por la huella que dejan sus pequeños poemas cantores. Los poemas de Emily son permanentes enigmas a ser descifrados o son definiciones novedosas del mundo que tienen una carga de ironía, a veces pasada por alto, lo que genera ese aspecto misterioso de sus poemas y los convierte en poemas herméticos, a la par que lúdicos, insólitos, a pesar de tener un lenguaje sencillo, casi infantil, nada solemne. Es una poeta críptica que paradójicamente atrapa, hechiza con aquello que nos muestra y no entendemos. No importa que no entendamos, pero ella nos hechiza. Emily se percata del juego oculto de la naturaleza. Es lo mismo que ella hace, del carácter juguetón de la divinidad, esa divinidad que se oculta y escribe torcido en renglones torcidos, con lo cual entabla diálogo que la religión oficial no podría sostener. Sin embargo, dicho juego tiene a veces el tinte de lo macabro. Ella no es la niña ingenua. El tinte de lo macabro, así como el tinte de lo erótico, de lo siniestro, que le acerca a Edgar Allan Poe, a Henry James, a Sigmund Freud. Una adelantada sin duda. Por añadidura hay una postergación del significado que también es atrapante para el lector y es muy moderno, muy posmoderno, la postergación del significado. Nos anonadamos ante esa capacidad. Mientras leemos poemas que tienen la sonoridad de una ronda infantil, como este que acabamos de ver, o de un himno luterano, con lo cual ella aligera el peso simbólico del poema que puede resultar abrumante. Afirmo en consecuencia que el decir de Emily es un decir al borde, una escritura a la intemperie, pero a la intemperie de los pájaros. Y por tanto, la palabra en ella adquiere una potencia que rebasa cualquier intento de restricción convencional,
cualquier seguridad metafísica. La poesía, esa divinidad a la que se considerada como un tesoro. La poeta nos concede principalmente por eso una escritura genuina, pura intimidad cifrada, sin dejar de ser intimidad. Su forma de escribir con guiones, puntuaciones extrañas, sintaxis indócil, como dice María Negroni, aquella, la del epígrafe, mayúsculas arbitrarias, donde la pequeña rosa los guiones son diminutos. La intimidad que hace guiños al lector e invita a dialogar con ella. Dijo Heráclito, la naturaleza ama ocultarse. Y Emily, en tanto naturaleza, jardín, mariposa, petirrojo, ama esconderse para luego develarse y traer algo de su pequeño mundo de ramas y abejas. La multiplicación de sentidos y sus particularidades gramaticales nos conceden esos saltos de sentido, esas piedritas para jugar ir al del intersticio del ser que se muestra y se vela, intervalos entre ella, su mundo y el posible lector que es Thomas, Susan, el juez Lord o nosotros, los alucinados habitantes del futuro. Ella en el siglo XIX salta y nos asalta con el balbuceo del lenguaje. Sin embargo, esta convulsión del lenguaje transita hacia una reconciliación tímida, limpia como su vestido. Nos invita a sentarnos, a habitar en pausas, a apoyarnos allí y mirar hacia su intimidad, que también podemos hacerla nuestra si nos abrimos al universo. Ella es la creadora de nidos para detenerse en sus minúsculas ramas, donde nos invita a posarnos para soportar la belleza. No hay lógica convencional en su poesía. La poeta Dickinson hace un trabajo de acceder al otro que está más allá del lenguaje, siendo lenguaje. Así ella se salta las convenciones y es libertad y asombro permanente. Los diversos mundos de Emily aparecen imbrincados de tal manera que son fractales. Cuando habla de una cosa, está hablando de muchas otras a la vez. Ella halla similitudes, correspondencias ocultas, resonancias. Es lo que yo llamaría una mística de la naturaleza. Y la vía de unión de esa experiencia fractal de Emily, multisémica y senestésica, es la palabra, portadora del misterio que devela y encubre. En ese poema que escribe continuamente, el anticipo es más importante que el hecho cumplido. Esto lo dice ella muchas veces, porque el hecho cumplido la acerca a la muerte. Ella es la poeta del umbral. Y vimos en la presentación que aparece el umbral de su casa, donde ella se paraba a mirar el discurrir de los ocasos. Ella prefiere el anticipo, el conjuro que sostenga un presente sostenible. La naturaleza, ese universo estaba en el jardín. En ese sentido no está aislada ni cautiva, más allá que cualquiera de nosotros puede estarlo desde que entramos a este mundo de conjugaciones y elementos. Y la palabra comienza a vivir al ser dicha. Sus poemas siguen vivos, palpitan ante nuestros ojos. Bravo. Muchas gracias. Bueno, creo que hemos presenciado, escuchado una conferencia absolutamente fascinante y conmovedora. Creo que todo el mundo está conmovido por lo que tú has dicho hoy, ¿no? Gracias a Dios nosotros grabamos esto y además que lo publicamos, así que esto no se queda solamente en la tarde de hoy, sino que va a estar en YouTube y va a estar también en un libro que vamos a publicar. Entonces, antes de darle la palabra a las otras personas, yo tengo un comentario a propósito de lo que tú dijiste, ¿no? Sobre el encierro de Emily Dickinson, ¿no? Lo comparaste con el de Henry David Thoreau y el de Michel de Montaigne. En todo caso, el encierro de Dickinson es mucho más auténtico, porque ella no buscaba demostrarle absolutamente nada a nadie. Mientras Thoreau se encerró en el bosque
a demostrar que podía vivir entre la naturaleza, que podía construirse una cabaña con sus manos, y el encierro de Michel de Montaigne es la típica distancia aristocrática de quien toma distancia frente a los demás, y la prueba que no era tan encerrado Montaigne era que salió de su castillo a ser alcalde de Burdeos. Pero solamente quería también agregarte un punto, porque tú también mencionaste las traducciones tanto de Arango como de Negroni, y como no la mencionaste, no sé si no estás familiarizada con ellas, que son las traducciones de Silvina Ocampo, la mujer de Bioy Casares, Claro. que tradujo 600 poemas de Dickinson. Así Entonces es. yo no sé si, además, yo no conozco las traducciones de Silvina Ocampo, pero no sé si dejó algo escrito sobre ella, en fin. No, las traducciones las conozco, incluso tiene un prólogo de Borges, Sí. por cierto. No las introduje porque son, sin quitarle mérito para nada a la gran Silvina Ocampo, pero son tremendamente literales. Son muy literales, entonces preferí. Yo después te lo voy a pasar, esto tiene una bibliografía de cada poema, quién lo tradujo, ¿no? Pero bueno, eso, ahora que ella haya escrito aparte, como hace María Negroni, que sí profundiza en el mundo de Emily, no que yo sepa. Sí. Bueno, están abiertos los micrófonos y las cámaras para el público. Jacqueline Goldberg. Conversábamos antes de entrar sobre un libro para niños con sus poemas, una autora que no escribió para niños. ¿Qué hace que ese lenguaje pueda ser entendido como un precioso libro para niños? Sí, que de hecho te dije que tenía ese libro, te lo voy a enseñar, que es una belleza. Parte de las ilustraciones del primer video son de ese libro. Mira, creo que ahí entra esto de que ella misma escribe desde una posición que en ocasiones puede ser infantil, porque es la inmediatez de ella con la naturaleza, o la inmediatez con los otros, o incluso la risa, la broma que oculta. Y una cosa que a mí me parece es que eso los niños lo captan, que una vez te escuché decirlo, no hay necesidad de impostarse ante un niño, ¿no? De impostar un lenguaje aparentemente infantil para que el niño se atrape, sino que la sonoridad de los versos, las imágenes tan luminosas que tiene, pueden llegar muy fácilmente a un niño, y es parte del encanto que también tiene el adulto, ¿no? El tema de que a veces no se entiende exactamente lo que está diciendo, pero la imagen es tan poderosa que atrapa, ¿no? Cuando ella dice cosas que la acercan de una manera fulgurante a los fenómenos naturales, ¿no? O a los fenómenos de la naturaleza interna, de cómo ella se relaciona con los demás. Entonces yo creo que los niños perfectamente, incluso como ella dice lo de que a los niños, di la verdad pero sesgada, ¿no? Que a los niños se les oculta el relámpago, ¿no? Creo que ahí está la realidad de ella, ¿no? Que ella de alguna manera siempre está en un lenguaje oblicuo, fulgurante, de imágenes muy, muy sencillas y poemas muy pequeños, muy cortos, muy breves, muy sonoros, que tienen incluso esa facilidad de los himnos luteranos, que son aparentemente también simples. Yo creo que todo eso ayuda a que perfectamente puede Emily con toda certeza llegar a los niños. Además que ella, lo que les comento, ella les solía dar a los niños dulces que hacía, galletas, se los mandaba a veces a través de la ventana por una cesta, o dejaba que los niños entraran a su reino, ¿no? A su habitación propia. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, si no hay preguntas ni comentarios, si tampoco Gisela va a hacer ningún comentario. No puede ser, Me Gisela. has dejado callada, hija, son un
milagro. Un gran milagro. Un gran milagro. El blanco que ella le gusta tanto, el blanco, a mí me hace pensar como en un vacío dentro de ella, como un vacuum, ¿no? Ella lo está personificando con blanco, virginidad, pero yo lo siento como mucha melancolía y un vacío dentro de ella también. Bueno, creo que lo toco entre las múltiples aproximaciones a la elección blanca. Está lo vacío, fíjate que es una de las acepciones de lo virginal. Lo virginal es lo que no está escrito, lo que está vacío a las posibilidades, ¿no? Un poco por eso hace referencia a la Virgen María cuando dice, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Es una expresión virginal en el sentido de abierta a cualquier posibilidad. Entonces sí hay el vacío ese que tú dices, creo que está además en sus poemas, y yo lo pongo allí, que ella es casi una poeta de la modernidad y de la posmodernidad, porque ella toca permanentemente el vacío de la existencia. Ella toca, uno de los temas frecuentísimos en ella es la muerte, ¿no? Y dentro de la muerte lo vacío. Ahora, creo que es menos melancólico de lo que parece, ¿no? Que es otra de las aproximaciones al hecho de que ella es un personaje melancólico, romántico, de estas chicas metidas en su casa, bordando, pensando en un amor perdido. Yo particularmente no la veo así, ¿no? Yo la veo más como alguien que vive de una manera intensa, pero a su manera. Cuando uno lee las cartas de ella y los mismos poemas, están llenos de pasión. Por supuesto, dentro de las pasiones está el dolor, es el pathos de lo humano, ¿no? Está toda la gama de las emociones, también hay dolor cuando se muere, por ejemplo, el sobrino, que es ya la parte final, que es una de las partes que creo que la toca más y prácticamente la acompaña hasta su muerte. Ella habla como una sutileza de la muerte, con una profundidad y con un dolor tremendo, pero sin ningún tipo de sentimentalismo. No van a encontrar en Emily Dickinson sentimentalismo romántico, nada que se le parezca. Y sin embargo, esos poemas que habla, donde ella habla de la muerte de su sobrino, que coincide con la muerte de Otis Lord, que fue como una especie de novio que ella tuvo, coincidencia de la vida, ella habla allí de la muerte, del vacío, del no ser, de una manera muy moderna que nos llega y de una manera muy intensa y muy dolorosa. El gran Johnny. ¿Qué influencias tuvo ella de la literatura europea? ¿Conoces eso? Ella, de lo que ella nombra, está nombrada, bueno, fue lo que yo puse allí, ella nombra a William Shakespeare, sí, y Browning, Elizabeth y Robert Browning, Poeta inglés. que son poetas ingleses. Hay algo que me llama mucho la atención en la maravillosa charla que nos diste, que te quiero agradecer. Que creo que para poder hablar de tu charla, yo por lo menos necesitaría volverla a leer o volverla a escuchar, porque creo que hay mucho que hilar. Es el énfasis que tú haces y la distinción delicada que haces en torno al romanticismo. Porque pienso que si bien no está encauzada dentro de lo que se conoce normalmente como romanticismo, en cuanto a la delicadeza de las emociones y todo eso, y aquí voy a aprovechar la presencia de Carl, yo la veo a ella profundamente inmersa en el Sturm und Drang, en lo romántico, incluso lo romántico alemán, esa cuestión de el encuentro con el vacío, la pregunta sobre la vida, la pregunta sobre la inmensidad. El poema que tú presentas, No soy nadie, es una de las cosas más extraordinariamente románticas que puede haber. O sea, pues, me recordaste, por ejemplo, las pinturas de Caspar Friedrich David, donde nunca la vas a ver la cara a nadie porque lo que importa es cómo el ser humano se diluye entre la inmensidad.
la necesidad de aislarte y por eso buscar pintar los cementerios. Y la pregunta sobre la vida y la muerte. Entonces, la presentación que tú haces, con esas observaciones tan delicadas, al mismo tiempo tan profundas, nos ubica frente a qué romanticismo y qué estilo y quién es ella, en cuanto a esa cosa horrible de tratar de ubicarla en una tendencia que no es ubicable, pero ahí está el espíritu de una época. Bueno, claro, y ella es de esa época, ¿no? De alguna manera yo lo pongo, está salpicada del romanticismo, ¿no? Y de un romanticismo tardío. Sin embargo, yo no la veo intensamente romántica, yo la veo posromántica. O sea, Total. claro que está inmersa porque es indudable, incluso su estética, vamos a decirlo así, tiene elementos de romanticismo. Y ella nace en un terreno, ¿no? Donde de alguna manera el romanticismo está saliendo y está entrando otro estilo. Pero ella la veo más, aun cuando toque temas que pudieran ubicarse por ciertas imágenes dentro del mundo de lo romántico, yo no la vería como una poeta romántica. ¿Y cómo se sigue una relación entre ella y Edgar Allan Poe? Bueno, lo nombro allí también, está salpicada, sí, y sí tiene. ¿Alguna Sí, no, fíjate que todos ellos son contemporáneos, de Emerson también, de Walt Whitman, nunca se conocieron. Y curioso la anécdota que Emerson llegó a ir a la casa porque eran una familia muy connotada, y llegó a ir a la casa del hermano que era al lado, Austin, y la mandaron a buscar para que hablara con Emerson, para que lo conociera, y no quiso salir, ¿no? Pero sí tiene de Poe, y yo lo señalo porque hay algo de siniestro en ella, ¿no? Eso es heredera de Edgar Allan Poe, estoy de acuerdo contigo, y lo pongo incluso adelantada a Henry James, que es posterior, y a Freud en el sentido de que es lo siniestro en Freud, ¿no? Entonces, sí, tiene, es que ella de alguna manera es una amalgama, por eso es tan interesante, que tú la puedes ver caleidoscópicamente. Cuando, por ejemplo, la ves desde un punto de vista de que ella es una puritana, entre comillas, en el sentido religioso, con una cultura puritana, calvinista, ¿te explicas? O sí te lo explica, fíjate, muchos de los poemas de ella donde ella habla con Dios, ¿no? Es una confrontación con ese Dios calvinista, pero lo conoce en profundidad, ¿no? Ese Dios del protestantismo lo conoce en profundidad, y por eso se atreve a combinarlo, a confrontarlo, ¿no? Ahí ella es muy de su tiempo, en el sentido de que ella bebe de eso, y bebe de Poe, y bebe del romanticismo, pero ella está más allá, ella da como 3 o 4 pasos más allá. Y nos alcanza, porque es una poesía que nos alcanza cuando la leemos, nos increpa, a mí por lo menos Me va a permitir decir algo también. Es que el romanticismo en los Estados Unidos no se da de la misma forma que se da en Europa. Sí. Obviamente, por el caso. Y además que el romanticismo europeo sirve de alguna forma para la construcción de un discurso nacional. Es decir, exaltación del en pasado, ese heroísmo. el romanticismo, es decir, en el coletazo romántico que puede existir en los Estados Unidos, puede haber un eco de la necesidad, es decir, de construir una literatura nacional, como lo pidió Ralph Waldo Emerson en la famosa conferencia que da en la Universidad de Harvard, ¿no? O sea, es tiempo que nosotros hagamos nuestra literatura nacional e incluso desvincularnos de Europa. ¿Alguna otra pregunta, señor? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, nada, esto ha sido una tarde magnífica. Nosotros le damos las gracias y vamos a terminar con un... todo el mundo. Sí, vamos a terminar con un gran aplauso a Ana María.